muy importantes, y la de hoy también es muy importante, pero nuestro invitado es barilochense. Porque vamos a hablar, lo habíamos anunciado en la promoción, vamos a hablar de un reactor nuclear que se está haciendo en la Argentina, el RA10. Esa es la excusa, seguramente vamos a hablar más de otras cosas también, de algunas otras cosas más también, pero vamos a hablar de este reactor y en Bariloche, digamos, vive, supongo que un poco acá y un poco en otros lados, vive el responsable de la construcción, del desarrollo, de todo el proyecto RA10, ¿no? Y la verdad que es un placer. Ahora lo vamos a presentar a Germán Blauman, que es ingeniero nuclear, docente del Instituto Balseiro. Me da un poquito de risa esta presentación, porque yo lo conozco mucho, nos conocemos desde muy jóvenes. Esto no lo puso en la presentación, tiene 44 años de barilochense, porque yo acabo de cumplir 43 y él vino un año antes, así que nos conocemos desde jóvenes, trabajamos muchos años juntos y tengo un fuerte afecto por él, y un profesional admirable. Sé que seguramente no le va a gustar que diga esto, pero es una de las personas que admiro mucho en su capacidad, en su honestidad, en su manera de llevar adelante los proyectos que tiene. Y el RA10 para mí es un orgullo, para toda la Argentina, pero sobre todo para Bariloche, porque el desarrollo de reactores de investigación que vamos a hablar tiene mucho que ver con Bariloche. Usted se acuerda que durante los 6 o 7 primeros programas de Historias de Sábado contamos un poco el inicio de la historia de la historia nuclear en Bariloche y en el país, y le dimos bastante preponderancia a ese tema porque me interesaba. Bueno, ahora tenemos los logros, vamos a contar los logros de esa historia que comenzó quizás un poquito torcida, pero se enderezó rápidamente. Germán, ¿estás del otro lado del micrófono? Sí, buen día. ¿Qué haces, Gustavo? Germán? ¿Cómo te vas? ¿Cómo andás? Gracias por la presentación, un gusto reencontrarnos ahora de esta manera, después de tantos años compartidos. Gracias por la invitación y bueno, saludo a todos los que nos están escuchando. Bien, vamos a empezar por lo último, digamos, por el RA10, porque no sé si la gente sabe que la Argentina está construyendo un reactor nuclear, más allá de los anuncios que se hace todo, hay uno en construcción desde hace unos años y que vos sos el responsable del proyecto. Y contanos un poquito de qué se trata ese reactor que se está haciendo en Ezeiza, ¿no? En provincia de Buenos Aires. Sí, es un reactor un reactor experimental, no se utiliza para producir energía eléctrica, sino que buscamos aquí justamente aplicaciones de la energía nuclear a la salud, la ciencia, la tecnología, a la industria. Es un proyecto que comenzó en el año 2010, este año hizo 15 años, y que... Éramos tan jóvenes. ¿Cómo? Éramos tan jóvenes 15 años atrás. Éramos tan jóvenes, sí. No, lo más importante de la reflexión es que de este dato es que en este país que todo va y viene de un día para el otro, de un gobierno para el otro, este proyecto ha tenido continuidad con sus más y sus menos durante todos estos años y estamos ya muy próximos a terminarlo el año que viene. Entonces, ahí en el dato histórico están estas dos cosas, ¿no? La continuidad y la posibilidad de finalizar algo, ¿no? Que también a veces nos cuesta acá a nosotros, ¿no? Cuando vos decís hace 15 años empezaron con el diseño. Claro. En el 2010 empezó la idea proyecto, digamos, después maduró la ingeniería básica en el 2012, ingeniería de detalle 2013, 2014. Hola, se nos cortó. Ahí vamos a recuperar la acreditación ambiental, y en el 2016 empezó propiamente la construcción propiamente dicha, ¿no? O sea, construcción lleva 9 años más o menos. Exacto, sí. Que parece mucho, pero para este tipo de obras, si bien podríamos pensar que puede ser un poco más tiempo, no es mucho menor el tiempo, ¿no es cierto? No, además, Gustavo, tuvimos la pandemia en el medio, sí. En fin, si uno
si uno lo mira por ahí en tiempos contractuales, en realidad todos los proyectos complejos de este tipo llevan más tiempo del previsto, pero si además tenemos en cuenta la pandemia y años en los que, si bien hubo continuidad, el presupuesto por ahí no nos acompañó tanto, en fin, más las dificultades propias del proyecto, en fin, le hemos metido con todo y estamos casi por terminar. El diseño y la construcción es totalmente nacional. Sí, hay unos pocos componentes importados. Bueno, no hay en el país la capacidad de producirlo. Se consideró reemplazar la importación, pero por una provisión llevaba mucho tiempo y esfuerzo y se decidió comprarlo afuera. ¿Cuántos ingenieros evaluás que trabajan, vamos a empezar por los ingenieros, después seguimos, pero que trabajan en el proyecto, que han trabajado tanto en el diseño, en las ingenierías, etcétera? No, es un poco arriesgado dar ese... ¿Más de 10, más dato. de 100, más de 50? No, más de 100 seguro, más de 100 seguro. No, yo te pregunto esto para que la gente tenga idea de la complejidad de un proyecto de este tipo, ¿no es cierto? No es... Cada sistema tiene un conjunto de personas que tienen que desarrollarlo, etcétera, por más que hay experiencia en el tema. Sí, más de 100 seguro. Hacer toda la ingeniería es un proceso, sí te puedo decir, por ahí no es muy representativo para el que no está en el tema, pero la ingeniería básica del reactor fueron 150.000 horas hombres, la ingeniería de detalle 450.000 horas hombres. Hoy hay más de 10.000 documentos elaborados y en la obra están trabajando hoy 450 personas, que claro, es el récord que hemos tenido en todos los momentos. Cuando vos, para el que no entiende, cuando decís ingeniera básica, ingeniería de detalle, contanos un poquito la diferencia entre esas dos cuestiones. Bueno, son los distintos grados de maduración del diseño, ¿no? Empezamos con la ingeniería conceptual, que es decir, bueno, cómo va a ser el reactor, con qué componentes, con qué tipo de sistemas, la ingeniería básica. Cada sistema atendiendo a los requerimientos, a la vinculación con otros sistemas. La ingeniería de detalle ya se prepara la ingeniería para salir a comprar, a licitar, a fabricar, y después viene la ingeniería de montaje propiamente dicho y la instalación, ¿no? Hoy estamos más o menos con un 60% de la instalación avanzada. ¿Y el reactor va a reemplazar al RA3, que era el reactor de producción de radioisótopos, o van a trabajar juntos? Mira, el RA3 tiene creo alrededor de 60 años de historia. Ya fue el primer reactor con el que se empezaron a producir y se producen hoy todavía radioisótopos en el país. Cualquiera que vaya a hacerse un centellograma utiliza molibdeno y tecnesio producido hoy en el R3. Aquí lo que se está tratando es de asegurar la demanda, digamos, más allá de la vida útil del R3 y sobre todo de dar un salto en cantidad y poder posicionarnos como un exportador a nivel mundial, de manera que quizás el RA3 siga funcionando con algunas funciones, como vos sabés que tiene el RA6 acá en Bariloche, más de investigación, de docencia, pero en lo que hace a la producción de radioisótopos va a ser el RA10 el que lo va a llevar adelante, ampliando también sus aplicaciones, ¿no? El RA10 va a poder producir silicio dopado, que es un insumo para la electrónica de potencia. Me acuerdo en nuestra juventud cuando luchábamos con eso en el R6. ¿Te acordás? Sí. Hicimos las primeras pruebas, ¿no? Hoy, no sabíamos nada. Hoy los hemos vuelto a hacer para verificar que los modelos que estamos usando para el RA10
son correctos, y mirá, ya tenemos tres empresas, organismos interesados en comprar la producción de silicio a nivel externo, ¿no? Apenas empieza a funcionar el reactor. Hay un mercado internacional, ¿no?, para los radioisótopos, importante. Sí, para esto del silicio en particular, sí, porque este tema de la electrónica de potencia viene de la mano de la electrificación, sobre todo del transporte y de la descarbonización, y eso tiene una demanda creciente, y los reactores que están no tienen capacidad, porque hay que hacer cambios importantes en la configuración del reactor, y de manera que la única manera de salvarlo es con nuevos reactores, y los primeros que estamos ahí para entrar al mercado somos nosotros, ¿no? O sea que no solamente el reactor RA10 va a servir para nuestra propia producción, sino que es un exportador casi de tecnología, digamos, más allá que sean radioisótopos, más allá de productos. Yo diría de productos comerciales y servicios, es decir, radioisótopos, productos comerciales, servicios, como por ejemplo va a tener la capacidad de irradiar barras combustibles de reactores de potencia. Viste que ahora está en auge nuevos conceptos de reactores. Eso implica... Se nos corta un poco la comunicación. Hola. Bueno, se nos cortó la comunicación, qué lástima. A ver, la vamos a retomar. Bueno, se nos había cortado la comunicación, nos quedamos en lo que producía el RA6, ¿no? El RA10, perdón. Claro, pero aprovecho un poco el impasse para ir por una mirada un poquito más de perspectiva, ¿no? Vos hablabas en la introducción de la historia que tiene lo nuclear en el país, de cómo con sus más y sus menos ha sido una política de Estado y que nos ha llevado a ser referentes a nivel mundial, al menos en este tipo de reactores, lo cual para un país que exporta materia prima no es una cosa menor, ¿no? Y de alguna manera el RA10 corona ese proceso, ¿no? Porque empezamos con algunos reactores pequeños, compartimos ahí en el RA6, después se exportaron reactores, estuvimos también juntos en Argelia, en Egipto, la exportación a Australia, ahora a Holanda, y bueno, el RA10 es un reactor de clase mundial que vamos a tener acá los argentinos para nosotros, para la región y para el mundo. Vos sabés que ya en otra de las aplicaciones del RA10 que tiene más que ver con la ciencia y la investigación y la tecnología, que son los haces de neutrones que permiten interrogar de alguna manera la materia con aplicaciones en muchos campos. Hay reactores de otros países europeos que han donado equipos que ellos ya no utilizan y que están interesados en tener lo que decimos nosotros tiempo de haz aquí, ¿no? Claro, claro. Entonces también en esa aplicación empezamos a hacer un punto de referencia para el resto del mundo, ¿no? Sí, no puedo dejar de emparentarlo, lo que estás diciendo, que era un tema que quería llegar, justamente cómo ha ido el desarrollo, no puedo dejar de emparentarlo con lo que esta semana pasada se cumplieron, que son los 70 años del Instituto Balseiro, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con esto y que, bueno, vos sos profesor, alumno, has sido alumno, sos profesor actualmente,
Y nada, quizás, yo siempre digo que cuando, mirá que voy poco, pero que cuando entro a las calles del Centro Atómico, el coso lo siento como mi segundo hogar y creo que ha sido un hogar para todos nosotros. Sí, mira, tal cual, la celebración fue un evento muy emotivo, mucho afecto, mucho encontrarse con personas, mucho homenaje, sentido a Abe Kesterman, ¿te acordás que fue docente nuestro? Le dieron un doctorado honoris causa, se lo recordó mucho a Arturo López Dávalo, una figura muy querida durante muchos años. Bueno, se compartieron momentos muy lindos y yo le decía al director del instituto, que fue el organizador, promotor, que de alguna manera celebrar nuestra historia es valorar lo que somos. Claro. Y en este momento es muy importante eso, en este momento es muy importante, porque a veces asistimos a una desvalorización de todo esto y bueno, necesitamos al menos nosotros reconocerlo y sostenerlos en lo valioso de este camino, ¿no? Sí, yo lamenté no poder estar presente, me había invitado Mariano, pero bueno, tenía un compromiso, se me ocurrió estudiar a los 60 y pico de años y tenía clase, pero... ¿Y qué estás estudiando? No, estoy estudiando temas que tiene que ver con la innovación en los gobiernos, innovación pública, etcétera, tecnologías aplicadas a la gobernanza y cosas así, pero bueno, es un curso, muy bien. Es un posgrado que tiene clase los viernes y tuve que ir, o tuve que presenciarla y se me chispoteó, digamos, el tema del instituto, que bueno, yo estuve muy presente en la celebración de los 60 porque estuvimos en la organización y eso me permitió, no sé si la celebración fue buena o no, pero a mí me permitió meterme en la vida de la historia del instituto, de sus personajes, recorriendo fotos, recorriendo cuentos, historias, etcétera, y es como que se te planta esa semillita que no te puedes sacar más de encima porque son tus raíces, ¿no? Nuestras raíces, porque no es solamente, me parece, el Balseiro, nuestra raíz académica, sino es un modo de vida, un modo de ver la tecnología, creo que por ahí pasa. Sí, una cultura, me parece, ¿no? Una cultura, con todo lo que una cultura significa. Muchas veces, estando adentro, vemos cosas, hemos compartido a veces quejas, dificultades, en fin, lo que le pasa a uno, ¿no? Pero en cuanto sacas un poco la cabeza y mirás la perspectiva, hay una cultura alrededor del instituto, y empezando por aquellos que cuando uno ve la historia, como vos decís, eran aquellas primeras promociones, era realmente heroico el trabajo, ¿no? Al mismo tiempo que organizaban el instituto, daban clases, avanzaban en sus proyectos de investigación, se doctoraban algunos al mismo tiempo. En fin, fue una entrega heroica la que dio origen al instituto. Como todas las cosas valiosas, ¿no? Cuesta el parto, inclusive, como vos decías al principio, nace de un acto fallido, ¿no? Es decir, de un acto fallido, mirá el producto que nos queda, el legado, ¿no? Así que bueno, muy fascinante, la verdad, todo el entorno del instituto y su historia. Sí, y la transmisión que tenemos que hacerle a los que vienen de esa cultura, eso. Yo siempre me acuerdo que teníamos un profesor que compartimos que decía, o también fue director de la carrera, que decía, vamos a formar los ingenieros que hagan los manuales y no los que lean los manuales, y esas cuestiones, que será cierto o no, nos quedó en la cultura, ¿no? O no tener miedo a los desafíos, ¿te acordás que era mucho esa formación? Sí, como inspiración, hay una inspiración, claro, que es parte de la cultura del instituto, ¿no? Bueno. Así es. Germán, sé que tenés que viajar, mil gracias, un orgullo que el RA10 ya esté casi terminado, y felicitaciones a vos y a todo tu equipo, ¿eh? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir esto así, tipo charla de café. Yo estoy tomando mate, a pesar de que sabemos, a pesar de que sabemos que hay tanta gente que nos está escuchando, y a lo mejor estas cosas son de un valor así afectivo y emocional difícil
es poder transmitir, ¿no? Pero bueno, son cosas que están ahí y que son parte de Bariloche y son parte de la Argentina y necesitamos siempre ponerlas en valor. Así que gracias por... Si el RA10, perdóname que un segundito más, tiene mucho de Bariloche porque también está involucrado INVAP en la construcción, ¿no? Por supuesto, que además siempre discutimos con INVAP, nosotros lo de CONEA, esto, si está bien hecho, pero no importa. Los primos son primos y la familia se quiere, ¿no es cierto? No, y bueno, y gracias, por supuesto, a INVAP hemos llegado a estar en la posición de referencia a nivel mundial también, ¿no? Y sí, por supuesto, desde el diseño y ahora en la construcción, el contratista principal ha sido INVAP, ¿no? Así que sí, un reconocimiento, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias y estaremos esperando esa inauguración del reactor que algunos la vamos a tomar como algo muy emocionante. Bueno, gracias, Gustavo, un abrazo. Gracias, saludo a todos los que escuchan. Listo. Un abrazo. Buen viaje.